continuación vamos a resolver una pregunta de física que ha venido del examen de admisión, como vemos acá, UNI 2011-1. El tema para este problema es potencial eléctrico. Entonces nosotros queremos recordar del potencial eléctrico. Veamos. Del potencial eléctrico, digamos, vamos a recordar lo siguiente. Cada vez que nosotros tenemos una partícula electrizada como esta, ahora vamos acá todos, una partícula electrizada de carga, en este caso le llamo Q. Toda partícula electrizada o cargada va a tener a su alrededor un campo eléctrico. Ahora, ese campo eléctrico puede ser medido, puede ser caracterizado con una magnitud que le hemos llamado potencial eléctrico. Entonces, acá esta partícula electrizada va a tener un potencial eléctrico en el punto, supongamos P, situado a una distancia D de esa carga. ¿Cómo se calculaba, se acuerdan, el potencial eléctrico de esta partícula electrizada o carga puntual en este punto P? A ver, recordemos todo nuevamente, ¿ya? El potencial en el punto P se va a calcular multiplicando la constante Coulomb por la cantidad de carga, y esto dividido entre la distancia de la carga hasta ese punto, tal como pueden ver. Bueno, esta expresión que acabo de colocar, Q significa carga eléctrica y D significa distancia. Cabe resaltar que en esta ecuación estoy considerando que el medio que está rodeando esa carga es justamente el aire. Es de que esta ecuación se va a representar de esta manera, pero solamente cuando es rodeado por el aire o se encuentra en el vacío, con esa observación. Bien, en el problema, por ejemplo, que vemos a continuación, si no me indican las cargas en qué medio se encuentra, nosotros asumimos que se encuentra en el aire o en el vacío. Y por lo tanto, en ese caso, esta ecuación se puede aplicar, ¿no? Para el caso donde las partículas se encuentran rodeados por el aire, haciendo esa observación. Bien, entonces a continuación podemos recordar la pregunta. Dice dos cargas puntuales, Q1 y Q2, cuyas cantidades de cargas se están indicando ahí en la pizarra. He vuelto a copiar el examen de admisión tal y cual está, ¿no? Bueno, estas van a ser colocadas, dice, sobre el eje X. Q1 se va a colocar en X0 y Q2 se va a colocar en X igual a 8. Bien, hasta acá, a ver, hasta acá nosotros de lo que hemos leído lo vamos a bosquejar a continuación en un diagrama. Ya, toda esta primera parte. Entonces pasemos acá a continuación para graficar la situación indicada. A ver, dice que la cantidad de carga Q1 se va a encontrar en el eje X en la posición X igual a 0. Aquí he trazado mi sistema de coordenadas, como pueden ver, el eje X y el eje Y. Justamente el origen es en este lugar. Entonces acá, en la posición X igual a 0, ahí se ubica la primera carga. En este caso nos han dicho Q1. Y resalto que Q1 es de 10 microcoulomb. Por otro lado también dice que la carga 2 va a ser ubicado en la posición X igual a 8. Acá tenemos X0, X igual a 8, lo vamos a considerar justo en este lugar. Y en ese lugar se va a colocar a la partícula 2, que es de menos 4 microcoulomb. Cabe resaltar que este X8 lo estoy considerando, como ven acá, en centímetros. ¿Ya? Entonces, todas las posiciones que he colocado acá van a estar en centímetros. Perfecto, hasta ahí hemos logrado ubicar a la carga 1 y a la carga puntual número 2. Bueno, a continuación, ¿qué nos están diciendo? Debemos calcular, ahora vamos otra vez acá al enunciado. Dice, debemos calcular en kilovoltios la diferencia potencial. A ver, ¿cómo interpretan ustedes esto? A esto dice el potencial en la posición X igual a 6 centímetros. Eso es lo que significa. Y esto es el potencial eléctrico en la posición X igual a 12 centímetros. Entonces, hay que calcular cuánto es el potencial en X igual a 6
y el potencial en X igual a 12. Hay que ubicar estas dos posiciones en el esquema que yo a continuación he planteado. Veamos entonces otra vez. X igual a 6, a ver, lo resalto, se encontraría acá. Si es 0, 8, 6 más o menos lo coloco acá. A este punto le voy a llamar punto A. Entonces significa X6, le estoy llamando punto A. Y el otro punto es X12. Si acá es 8, 12 más o menos sería en este lugar. Y a este punto le voy a llamar B. Entonces me están pidiendo determine la diferencia de potencial entre este punto y este punto de acá. A ver, lo indico así. Nos piden esa diferencia de potencial. A ver, diferencia de potencial entre los puntos A y B. Y ustedes se acuerdan que cuando nos dicen diferencia de potencial entre los puntos A y B, es la resta del potencial en A menos el potencial en B. Todos se acuerdan, ¿no? La diferencia de potencial simplemente es una resta de potenciales. Bien, a continuación, ¿qué debo hacer? Calcular el potencial en A y luego calcular el potencial en B. Entonces a esto le vamos a colocar ecuación número 1 y vamos a calcular primero potencial en A y luego el potencial en B. A ver, vamos entonces primero, calculemos el potencial en el punto A. Listo. A ver, para calcular el potencial en este punto A, primero, son dos cargas y me piden el potencial de estas dos cargas en este punto A. Si tengo dos cargas, el potencial en ese punto sería la suma del potencial de esta carga, ahí está, más el potencial de la otra carga, ahí lo tienen. Simplemente, si se acuerdan, era la suma de los potenciales en este punto A. ¿Ya? Ahora vamos a reemplazar según lo que hemos visto en el recordatorio, ¿no? A ver, ¿cómo se calcula el potencial de esta carga 1 en este punto A? De esta manera, miren, ¿no? Sería la constante K, cantidad de carga Q, dividido entre la distancia de esta carga hasta este punto. A esa distancia le voy a llamar D1. Entonces lo dividimos entre esa distancia D1. Listo. Y a esto le sumo ahora el potencial de la carga número 2 en este punto A. Lo cual sería de igual manera K, pero ahora digo cantidad de carga Q2 dividido entre la distancia D sub 2. A ver, D sub 2 sería la distancia de esta carga hasta este punto. A eso le llamo distancia número 2. De la figura en esta zona se nota lo siguiente, ¿no? Desde X0 hasta X6 hay una distancia de 6 centímetros, no se olviden, centímetros. Y la distancia desde X0 hasta X8, esto de acá valdría 2 centímetros. Entonces cuento con las distancias tanto 1 como la distancia 2 y a continuación, ahora sí, vamos a reemplazar esos resultados acá. A ver, otra vez. Reemplacemos acá. La constante K vale 9 por 10 a la 9. La cantidad de carga Q1 vale 10 microcoulomb. Entonces eso lo coloco acá. 10. ¿Se acuerdan? Micro significa 10 a la menos 6. Ahí está, lo tienes. Y esto dividido entre la distancia de 1. Acá tengan mucho cuidado, como siempre se les ha indicado. Esta distancia, si yo lo reemplazo allá, debo ponerlo en metros. Ya que si todas las magnitudes están en sistema internacional, vamos a obtener el potencial en voltio, pues. Entonces, esto es necesario transformarlo a metros. A ver, 6 centímetros, ¿cómo se pasa a metros? ¿Se acuerdan cómo era? Ya, entonces podemos colocar de esta manera, ¿no? 6 por 10 a la menos
a la menos 2. Entonces, transformando de centímetro a metro, sería 6 por 10 a la menos 2. Listo. Ya tendría el potencial reemplazado acá, ¿no? Ahora me toca esta parte. A ver, vamos más ligero ya. Sería de esta manera, ¿no? Veamos. Acá nuevamente, 9 por 10 a la novena. La cantidad de carga Q2 es menos 4 microcoulomb. Tengan mucho cuidado que las cantidades de carga ahora se reemplazan con signo y todo. Por lo tanto acá, si dice menos 4, pongo menos 4. Por 10 a la menos 6. Ya no se olviden, es menos 4 micro 10 a la menos 6. Ahí lo tienen. Y esto dividido entre esta distancia, que sería de su 2. La distancia de su 2 centímetros, de la misma manera que te había indicado, ¿no? Esto hay que pasarlo a metros. Y acá lo coloqué, miren. ¿Ves? Entonces, de manera análoga, si acá es 2 centímetros pasado a metros, sería 2 por 10 a la menos 2 metros. Bien, entonces, efectuando todo ello, el potencial en el punto A le va a salir. A ver, ha sido una operación matemática de manera inmediata, ustedes lo comprueban. Ahí nos va a salir 300 por 10 al cubo, en este caso voltios. ¿Listo? Entonces lo que hemos encontrado es el potencial en el punto A. Ahora lo que nos falta es calcular el potencial en el punto B, pero de manera semejante. Entonces el potencial en el punto, en este caso, perdón, B, ahora nos falta, ¿sí? Nos falta esto. Ya, ahora por favor, ¿cuál sería la idea? En este punto B hay que calcular el potencial de estas dos cargas, potencial de las dos en este punto B. Entonces, ¿cómo sería? En el punto B sería el potencial del primero más el potencial del segundo nuevamente. Si te das cuenta, es semejante al anterior, ¿no? Cuando me dice potencial, sumo los potenciales nomás. Listo. Ahora vamos. Potencial de la primera carga, a ver, de la primera. Ya, este potencial, por favor, en este punto. Ya, no te olviden, potencial de esta carga en este punto. Sería K, cantidad de carga 1. Y por favor acá, ¿cuál es la distancia de esta carga hasta este punto? A ver, podemos visualizar desde 0 hasta 12. Ya, desde 0 hasta 12, a ver, la distancia sería de 1, le voy a llamar, ya, de 1 mayúscula. Sería de 12 centímetros. Ahí está, 12 centímetros. Bien, entonces esta distancia, por favor acá, de 1, valdría 12 centímetros. Y ahora continuamos, más, a ver, continuamos ahí. Potencial de la carga 2, potencial de la carga puntual 2 acá, de la misma manera sería K, cantidad de carga Q2, y ahora la distancia de esta carga hasta este punto, al cual le voy a llamar distancia 2. Y ustedes se pueden dar cuenta rápido, ¿no? De 8 a 12 hay 4 centímetros. Entonces, esa distancia 2, ahí vamos, esa distancia ya lo podemos colocar acá. Distancia 2, ahí está. Y nuevamente, ahora reemplazamos los valores de cada uno de ellos. Y a ver, ahora sí vamos a la parte de reemplazo. A ver, la constante K es 9 por 10 a la novena. Prosigo. Q1 sería 10 micro. A eso vale 10 micro. Micro es 10 a la menos 6. Y esto lo divido entre la distancia de 1, a ver, minúscula, es 12 centímetros. Y como ya hemos visto, esos 12 centímetros pasado a metros sería 12 por 10 a la menos 2.
Prosigo, más, a ver, vamos. A ver, no se rindan, pues nos falta el último ya. Carga mente, 9 por 10 a la novena. Ahí está. ¿Qué más? La cantidad de carga Q2, a ver, mirando acá Q2, es menos 4 microcoulomb, ¿no? Negativo. Ya sabes, hay que respetar el signo ahí. Menos 4 por 10 a la menos 6. Ahí va con su signo, bueno. Y la distancia de su 2, acá también lo he colocado, ¿vale? 4 centímetros. En metros sería 4 por 10 a la menos 2. Bien, entonces, nuevamente operando esto. A ver todos. Esta operación resolviendo nos sale menos 150 por 10 al cubo. Perfecto. Encontrado ambos potenciales, tanto en A como en B, la expresión 1 nos dice que ahí hay que reemplazarlo. Y lo que hay que hacer simplemente es una resta. Tengan mucho cuidado. Si el potencial en A acá es menos 300, en todo caso lo voy a saltar, ¿ya? Tengan mucho cuidado ahí. Si acá pongo menos 300, ¿ya? Ya que es menos 150, mira, menos 150 con este menos se vería más 150, ya que era 300, ¿no? Entonces 300, menos 300, perdón, acá, y acá más 150, esa resta me daría menos 150. Así mental nomás, pues, ¿no? Menos 150 por 10 al cubo. Ahí está, voltios. Esto que tengo acá ya es nuestra respuesta, pero hay que acomodarlo a las claves. A ver, en la respuesta dice, ahora vamos por acá, hay que expresarlo en kilovoltios. A ver, resaltando esto, me han pedido en kilovoltios. Y yo, ahí regresamos otra vez, acá tengo en voltios. Ah, pero ustedes deben recordar que kilo significa 10 al cubo. Entonces, este 10 al cubo lo puedo reemplazar con kilo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería menos 150 kilovoltios. Listo. Si la respuesta es menos 150 kilovoltios, acá nos dice expresen kilovoltios, ¿no? Por lo tanto, buscando las respuestas, esta sería la respuesta, menos 150. Obviamente está en kilovoltios. Quiere decir que en este problema la clave sería la A. Bien, entonces esa sería la solución del problemita que les acabo de plantear.